3, 2, 1. Muy buenas tardes. Les saluda Rolando de Carpontríes de Ciudadanía en Acción para las radios en provincias cruceñas. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, Javier Calderón, nos acompaña desde Massachusetts. Querido Javier, buenas tardes. Rolando, buenas tardes. Para mí siempre un gran placer poder estar contigo y muchísimas gracias por la invitación aquí para conversar contigo. Claro que sí, un honor. Querido Javier, el tema que queremos tocar hoy día es la reconfiguración del mapa geopolítico global por la pandemia, cómo las diferentes potencias están utilizando esta pandemia y aparente desorden para hacer sus movidas estratégicas. Tenemos una China que compra acciones de empresas basadas en China, sobre todo empresas europeas. Tenemos un Donald Trump que está aprovechando para tener una cortina de humo excelente ante los problemas de pandemia en Estados Unidos. Quién sabe si hasta una movida de campaña política con el tema de Venezuela. Tenemos un Diosdado Cabello que huye a Cuba esperando no ser apresado. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, Rolando, mira, el programa mundial con el COVID-19 es muy complejo, está siendo muy complejo y si vamos a hacer un análisis, puede decir, quizá podamos entrar en muchos errores en esta parte y pues para tus televidentes que tengan la paciencia, eso porque la complejidad que tiene ahorita el mundo en otros aspectos, no con una pandemia, sería mucho más fácil de analizarlo porque habrían otros factores mucho más deducibles en esta parte. Pero con la pandemia que ha originado como una gran oportunidad en el movimiento geopolítico de los países, como tú dices, de las grandes potencias como China, Rusia, Estados Unidos, obviamente nos tiene a toda la sociedad un poco confundida y un poco mirando de un lado y mirando del otro lado, porque hay dos cosas en las que cuidar, ¿no? Uno que es la economía y otra la parte de lo que es la salud, que es lo primordial que tenemos en este momento. Entonces, en el espacio geopolítico estamos viendo claramente, y esto cualquier ciudadano lo puede observar y poder ver, podemos ver claramente cuáles son los posicionamientos que tiene tanto la China, las potencias grandes, Estados Unidos, Rusia y todo, cómo la están manejando. Eh, en temas del posicionamiento, puede decir, a través, obviamente, de un movimiento también económico, un movimiento geoeconómico en que tú mencionabas la compra de las acciones, la compra de los servicios, que en sí no son como se han estado diciendo en las noticias, ¿no? Que China ha comprado la mayor cantidad, no, porque hay ciertas regulaciones en la compra de las acciones, pero sí, China sí está generando un posicionamiento económico muy poderoso por muchas razones. Con el COVID-19 se hace un análisis en donde vamos a ser dependientes totalmente de los productos de la China. ¿Sí? Es como preparar un terreno en donde decir, miren, ahora ustedes me compran a mí. ¿Por qué razón? La China tiene en el mundo el mejor y más barato fuente laboral. O sea, la mano de obra es sumamente barata, que no es competitiva con en ninguna parte del mundo. Bueno, países subdesarrollados, sí, como algunos países Claro. de América, podemos tener, digamos, una comparación. Y lo que no tienen esos países es el desarrollo industrial. Entonces, gana de mano China porque tiene desarrollado industrialmente, tiene la mejor mano de obra, o sea, no la mejor en calidad, sino en costos. Entonces ahí genera un posicionamiento geoestratégico y geopolítico y económico en el sentido de que vamos a ser dependientes. O sea, ya no hay, por ejemplo, acá yo vivo en Estados Unidos, había el famoso Made in USA, ¿no? Que volver a retomar las empresas, poner la mano de obra en los Estados Unidos es carísima. Entonces, si nosotros ahora pretendemos el poder consumir productos que se hagan en los Estados Unidos, no va a ser posible porque la economía va a estar totalmente en el suelo y el costo de poder producir cualquier cosa va a ser muy alto. Entonces va a ser inaccesible. Y obviamente, si yo voy a comprarme una camisa que me viene de la China, no sé, te digo en $15, y aquí en los Estados Unidos me cuesta la misma camisa en $80, pues ahí está la diferencia, ¿no? Entonces ahí es la dependencia que se va a generar, Claro. lo que se está generando en esta parte
de la gran pandemia que es el COVID. Ahora, decimos bien, en los países están aprovechando muy bien esta pandemia. Obviamente no puedo ser irresponsable y decir esta pandemia fue por esto, por esto, por esto, porque no sabemos todavía oficialmente qué es lo que ocurrió. Si fue premeditado, fue un ensayo, es una arma biológica, o sea, no sabemos, no vamos a ser irresponsables aparte, simplemente sabemos que es una dolencia, una enfermedad sumamente contagiosa, una enfermedad en que está destruyendo muchas vidas. Hay muchos números que dicen que la gripe o flu mata más, el cáncer mata más, sí, pero esto, o sea, no la podemos controlar. Quizá nosotros ya vivimos con eso y es controlable y hay tratamientos. En cambio, tenemos aquí una incertidumbre por la capacidad de contagio que tienes. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que están haciendo los gobiernos? Estamos viendo eso. Están aprovechando esa parte de el manejo de crisis, que se la llama muy bien, que es la comunicación en crisis, ¿sí? Que es sumamente importante para cualquier gobierno, para cualquier sistema político. Y es lo que ha Sí, hecho, por ejemplo, el presidente Putin hace 2 días, si no me equivoco, hace 2 días, en que le ha ordenado a todas las fábricas, a las empresas privadas, cerrarlas, las empresas privadas, y mandar a sus empleados a sus casas con goce de haberes. Imagínate, o sea, eso es un impacto político sumamente poderoso, porque él se está afianzando en la silla y obviamente eso lo puede hacer, no sé si lo podrán hacer, todo eso, pero tiene un sistema, Rusia, que muchas empresas podrán hacerlo, pero que tiene que acatar también porque el gobierno obviamente generarán subsidios, generarán un montón de grants, alguna plataforma, algún sistema de apoyo tiene que haber para poder generar eso. Pero, ¿qué es? Un pueblo está tranquilo, Rolando, cuando tiene salud y tiene de comer. Eso, si tú le das a una ciudad, y además son las cosas básicas, y aparte de seguridad, ¿no? No nos olvidemos de eso. O sea, si claro. nos vamos a ir, digamos, esto ya para ilustrar un poquito más, nos vamos a la pirámide de Maslow, ahí es donde son las necesidades de cada ciudadano y obviamente es eso, la salud, la seguridad y la alimentación. Si tú tienes un pueblo, va a estar más tranquilo y además va a poder combatir cualquier otra adversidad que exista. Y entonces, en esta parte se está manejando, Rusia manejó eso. Ahora, el presidente Trump, ¿cómo maneja esto con lo de Venezuela? Saca, como se dice, la carta bajo la manga y declara reos, los acusa de narcotráfico y terroristas a los mandatarios y el gobierno de Venezuela, Maduro, Cabello, etcétera, etcétera, en donde eso, si analizamos, es un hit dentro de la silla. ¿Por qué? Porque el manejo de crisis y la comunicación de crisis que ha tenido el presidente Trump justamente con la pandemia ha sido muy pobre. Ha tenido muchos conflictos con los gobernadores de muchos estados, podemos mencionar Nueva York, Massachusetts, hace 2 días ha tenido un impasse con el gobernador de Massachusetts, peor con Cuomo que en Nueva York, en California ahora. Entonces, tiene esas asperezas en las que ha tenido que sacar ese as bajo la manga y resurge como decir, ok, voy a salvar esta parte. Que si nos ponemos a pensar, ¿por qué lo saca ahora? ¿Por qué no lo podía haber sacado antes? ¿Sí? Que era más necesario. Una Quizá cortina de humo. exactamente. O sea, y no solamente corteo. Pero, querido Javier, yo te hago una pregunta ahí. ¿Te parece que eso no va a prosperar, que es simplemente una cortina de humo y no hay la intención o quién sabe la legitimidad necesaria para realmente sacarlo al dictador Maduro del poder? Por otro lado, tenés muestras de miedo, como el hecho de que Diosdado Cabello prácticamente huye a Cuba. ¿Esa huida a Cuba no compromete al gobierno de Cuba? Obviamente va a comprometer y ahí se va a ver cuán fuerte es estas acusaciones en poder capturar a esos delincuentes, porque ya son delincuentes en la justicia. Y tú sabes que estos procesos también, Rolando, tiene una generación de muchas cosas. Primero hay que hacer las audiencias, hay que declararlos, o sea, hay un sinnúmero de pasos en los que también el gobierno le ha dicho, ya le ha dado a Maduro la oportunidad, le ha dicho
que no se convierta en un Noriega, ¿sí? Le están dando la oportunidad que se entregue o que sea apresado de la manera que lo van a juzgar de diferente manera, pero que no haga que fuera un Noriega. O sea, hay advertencias muy, muy fuertes en las que hay que considerar. Obviamente ahora Diosdado Cabello huye a Cuba y pues por salvaguardar, va a comprometer a Cuba, obviamente va a comprometer. Ahora vamos a ver cómo maneja esta parte Cuba o cómo maneja también Diosdado Cabello. También quizá Diosdado Cabello ha ido a Cuba un poco para ganar el tiempo, cómo negociar su entrega, porque al final va a ser así. Has visto que ya han habido dos de los funcionarios que se han entregado y hay Sí. dos que están negociando su entrega. En estos momentos hay dos que están negociando su entrega y ya tenemos ahí 4 de los 10 que presuntamente van a estar ya en manos del gobierno americano. Entonces, todo esto, más que cortinas, son movimientos políticos que refuerzan, que generan, digamos, esa aceptación, ¿sí?, de acciones en una crisis, le vamos a poner entre comillas, pero que no le vemos muy promisoria, digamos, no, sí va a tener una incidencia en ciertas áreas, en ciertos sectores de la población aquí en los Estados Unidos, ese movimiento que ha hecho el presidente Trump, sí. Ahora, vemos lo que tú decías, otros países como el Brasil, por ejemplo, la Argentina en el manejo de Chile, en el manejo de crisis, ¿qué es lo que se está haciendo? México, tenemos otro gran ejemplo. Ese tipo de manejos de crisis, en el manejo gubernamental, son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque más que informar a la población, están desinformando y están poniendo en un riesgo enorme, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es su retórica, Rolando, esa es su narrativa de partido político. Estamos viendo tanta imprudencia del presidente de AMLO en México, no tanto así en Chile, que también tiene una gran brecha del manejo de crisis. Entonces, se tiene que tener consideración esa parte de esta pandemia en el sentido de que estamos haciendo las cosas mal. ¿Por qué razón? Hay dos cosas fundamentales acá que debemos siempre separar, y esto lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Tú conoces mi trabajo y voy recalcando y también formando a los líderes nuevos que generamos. Que una cosa es que venga la narrativa y la retórica de un partido político y de sus intereses y aspiraciones que tenga, y otra es la que tiene que tener la ciudadanía dentro de sus responsabilidades y dentro de sus derechos. Hay una gran cosa que nos hemos olvidado, especialmente en nuestro país, y ahora nos vamos a concentrar en nuestro país, es esa parte de la conciencia ciudadana, desde la responsabilidad ciudadana. ¿Por qué? Porque los servidores públicos, y yo los llamo servidores públicos a los políticos, que le llamamos nosotros, porque todos somos políticos, ¿sí? Todos generamos nuestras políticas, pero estos señores son servidores públicos, van a servir al Estado, y estos señores obviamente tienen, bajo sus intereses, tienen sus retóricas, tienen sus narrativas, tienen un plan en el cual nosotros como ciudadanos tenemos que, uno, aceptarlas, ahí están las votaciones, y también exigir nuestros derechos y también poder proveer con todas nuestras responsabilidades. Y aquí, en este tipo de pandemia, en este tipo de cosas, es donde se ve cómo un pueblo, como un país, tiene esa capacidad de generar esa responsabilidad ciudadana si está capacitado y tiene las herramientas de poder hacer y poder asesorar, porque eso es lo que tiene que hacer el pueblo, asesorar al servidor público para que puedan tomar las mejores determinaciones en beneficio de la población. Porque aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los servidores públicos determinan, si bien es una parte en beneficio del pueblo, pero más es en beneficio de ellos, ¿no? Y seamos honestos, Sí, seamos... siempre es así. Eso es algo doloroso. Y con esta pandemia en el país, ¿qué es lo que se está haciendo? Se ve tantas cosas y Rolando, el mundo tiene una dinámica de vivencia, tiene una dinámica, una evolución muy rápida. Y siempre lo digo, esto no es por la tecnología, sino es en la capacidad generacional que tenemos de poder vivir en sociedad.
Ante estos hechos, nosotros debemos estar conscientes en cuáles son esos nuestros derechos y también cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos, para poder así paliar todos estos problemas de los 14 años, por ejemplo, que hemos tenido en Bolivia, ¿sí? Del cual mucha gente dice que ya nos hemos librado. Es mentira. Es mentira. ¿Cómo podemos nosotros trabajar? Y esto se ha dicho, si bien tenemos un gobierno transitorio con la presidenta Áñez, tenemos toda una estructura, toda una plataforma que todavía está en control de la anterior gestión. Entonces, estamos en un proceso, estamos con un sistema totalmente enfermo, con un proceso totalmente corrupto, en donde no vamos a salir adelante si no hacemos grandes cambios o no tomamos grandes determinaciones, uno como ciudadanos y otro como los servidores públicos que están ahora en el poder. Entonces, Javier, es muy... una pregunta respecto a lo que acabas de decir. ¿Te parece que hubiera sido más fácil si la presidenta Áñez hubiera llamado a elecciones en enero? Y no, no se dieron las situaciones, ¿sí? Siempre para un proceso democrático hay que tomarse el tiempo, hay que analizar muy bien. Lo que el gran error que cometió la presidenta Áñez fue lanzarse candidata. Uno, ¿por qué razón? Y por muchas razones. No estamos diciendo que no tenga el derecho, ¿sí? Tiene todo el derecho. Pero aquí viene la parte de la consecución de lo que estaba saliendo el país después de estos 14 años y qué es lo que le iba a devolver al país. Hay situaciones, Rolando, y en todo manejo que son las partes tangibles y las intangibles. Las tangibles son las que tocamos, las que vienen, y las intangibles son a veces las que menos le damos importancia, pero son las que más importan dentro de una sociedad. Y es la seguridad, la tranquilidad, la capacidad de poder nosotros transitar y trabajar en otra armonía donde podamos recuperarnos, ¿entiendes? Porque sí necesitamos recuperarnos después de 14 años. Necesitamos recuperarnos en temas de salud, en temas de educación, en temas de la corrupción. O sea, hay un sinnúmero de males que tenemos en el país que hay que recuperar. Con la presidenta, que tiene 4 ejes fundamentales en los que si ella no se lanzaba candidata pasaba a la historia como una de las mujeres que hubiese puesto orden en el país. ¿Por qué? Porque eso es consecución de la ciudadanía. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la ciudadanía cuando ella se lanzó a candidata? Hubo como si tú estuvieras generando una esperanza, sale candidata y se te cae. Emocionalmente destruyó al país. Emocionalmente. O sea, todas las esperanzas que todo, y no decimos que a presidente Áñez le pedíamos que arregle el país, no, el país va a tener, si tuvimos 14 años de ese sistema de gobierno, vamos a necesitar otros 28 años para poder reparar el país, eso sabemos y es lógico. No le Claro, pedíamos, lo lo que único que pasa pedíamos... ahí, querido Javier, es que lamentablemente la gente confunde mucho los tiempos del individuo con los tiempos de las naciones. Arreglar o cambiar una nación tarda mucho más que cambiar a una persona. Y lamentablemente el ser humano siempre es inmediatista y piensa en su tiempo y no en los tiempos de las naciones, que son los tiempos que se manejan en política. Es así, y además tenemos otro factor en contra nuestra, que nosotros los bolivianos, por idiosincrasia, queremos que las cosas resulten ya, mañana, y somos muy exigentes en esa parte, ¿sí? Queremos que ya se solucione, que ya... Exquisitos, diría yo. ¿Ah? Exquisitos, diría yo. Bueno, bueno, que no te escuche un brasilero, pero... Entonces, eh, en esa parte. Entonces se le perdía simplemente eso. Entonces perdió esa emocionalidad, perdió, o sea, destrozó al pueblo emocionalmente, en donde empezó a la ciudadanía querer abrir los ojos y no saber dónde encontrar un rumbo. Entonces empieza toda esta situación de las campañas y de los partidos y de las indecisiones y obviamente sin haber podido generar esa limpieza que se necesitaba. La, el gobierno de transición, y eso es fácil, esto
quizás los juristas me puedan ayudar mejor o me puedan corregir, no sé, no soy jurista, pero la presidenta Áñez podía haber gobernado por decreto el 21 de enero, cerrar el Parlamento como correspondía, y ella podía gobernar por decreto y se arreglaban mucho las cosas. Poder limpiar en un gobierno de transición no necesita los 13 o 14 ministerios que necesita el país, ¿sí? Eso ha sido muy cuestionado, sí. Ahí podía funcionar tranquilamente con 5 o 6 ministerios, cerrar los otros ministerios, barrer toda esa corrupción que existe, empezar, obviamente desde ahí, Sanales, empezar a reconfigurar eso un nuevo proceso de servidores públicos que ingresen al país y que ellos empiecen a reorganizar el país, porque eso es lo que se necesita, Claro. tenemos que reorganizar el país. La verdad, Entonces, ese pedazo ha sido muy criticado, la verdad. Entonces, hay mecanismos, y lo veo no solamente en la parte legal, sino en la parte jurídica y dentro de nuestra constitución política del Estado, creo que hay elementos que apoyan esas tesis. Entonces, ¿por qué no se hizo? Obviamente por esas situaciones. Y obviamente no vamos a culparle mucho a la presidenta Áñez en sentido personal, ¿sí? Ella se ha mostrado como una persona muy humana, se ha mostrado como una... Sí, pero hay un entorno, hay un partido político al que se debe, hay un entorno mucho más fuerte, mucho más poderoso, que tiene muchísimas deudas, ¿sí? Vamos a hablar así. Entonces ahí es cuando se genera esa dualidad de las personas. Y es ahí Claro. cuando se nos cae todo esto. Ahora, perfecto, empezamos todo y viene la pandemia. La pandemia nos está mostrando en Bolivia que realmente dónde y cuáles son nuestros mayores errores, nuestras mayores falencias y básicamente cómo nosotros, Rolando, no sabemos manejar nuestras crisis. Peor, si no sabemos manejar nuestros conflictos, peor vamos a saber manejar nuestras crisis. Ya sabes, Claro. Bolivia, hay estudios, yo he recibido muchos estudios de IDEA, he recibido de la OMS, del Banco Interamericano, que hay estudios en que Bolivia es el primer país productor de conflictos. Somos campeones en crear conflictos, ¿sí? Pero somos los menos capaces en poder manejarlos, porque los conflictos ya sabemos, no se resuelven directamente, sino se los va manejando. Y en la capacidad Claro. que tenemos de manejar esos conflictos va a ser la capacidad en que podamos nosotros prevenir una crisis o ir a manejar la crisis, porque hay situaciones como esta pandemia que no es un control nuestro, entramos en una crisis, se entra en una crisis Claro. médica, entonces hay que saberla manejar, ¿no? Y eso se lo hace Claro. con... Querido Javier, nos quedan 3 minutos de programa. Quiero que retornemos un poco al inicio del programa en el tema Latinoamérica, la movida que se está haciendo por parte de Estados Unidos con Venezuela, si es exitosa, qué tanto puede afectar a China en la región, considerando que China tiene un ancla enorme en la región, que son los préstamos a diferentes gobiernos. Y la segunda pregunta es, ¿qué medidas se esperan en los próximos 5 a 7 años, que es un tiempo prudente, como reacción del gobierno americano, bajo cualquier administración, a esta movida que está haciendo China en las bolsas de valores? ¿Qué podemos esperar como respuesta de Estados Unidos en ese mediano plazo? Bueno, mira, la primera pregunta que me dices, es muy importante esto lo que ha hecho Estados Unidos y veamos por qué. Porque si bien no podemos desmentir, el anclaje que tiene Venezuela ahorita es muy, muy fuerte para que todo ese sistema del socialismo caiga en Latinoamérica, ¿sí? Con esta caída, con esta barrida, pues se va a diezmar muchísimo la parte de todos estos movimientos socialistas que hay en Ecuador, que hay en Bolivia, que hay en Chile, ahora todo eso se va a apagar un poco porque obviamente se va a sacar una de las mejores cabezas que tiene como puente de su sistema económico, y eso lo sabemos. Venezuela es un puente enorme de todo el proceso económico que los socialistas manejan. Entonces, eso es muy importante para la región y esperemos que se haga lo más antes posible. La segunda pregunta, ¿qué es lo que va a hacer los Estados Unidos? O sea, yo pienso que hay que ver, porque la política exterior de los Estados Unidos es muy compleja en este aspecto. Y lo que está esperando ahora los Estados Unidos es cómo
vamos a salir primero de esta pandemia y cuáles van a ser los ajustes económicos, porque no te olvides que también China es el mejor aliado económico de los Estados Unidos. Entonces va a haber en que cómo entre esos dos países van a poder llegar a una negociación y van a decir, o sea, cómo se van a repartir la galleta. Es básicamente eso del mundo, ¿no? Ojalá fueras, ojalá. Ojalá. Te Exacto. tengo una pregunta, aprovechando el minuto que nos queda. ¿Cuál es la posición de Europa en todo este? Parece que es muy afectado en el tema económico, sobre todo de Europa, pero ¿cuál es tu opinión? Bueno, mira, Europa ahorita pienso que no tiene tiempo para pensar en esa parte, porque lo que está pensando es cómo salvar Italia, cómo salvar España y que no llegue esto en las mismas situaciones a Francia y Alemania, que son, digamos, los cuatro pilares fundamentales, ¿no? Están en una crisis totalmente muy fuerte y pienso que ahora, si bien los analistas deben estarlo pensando, pero no hay, digamos, un mensaje de que si están ellos muy inmersos en esta parte de lo que es la economía o el cambio de la economía que va a existir, no lo están. Pero siempre veamos una cosa, que Europa siempre tiene las armas y además ellos tienen la manera de potenciarse económicamente dentro de la región. Generalmente tienen a Rusia, que es un gran aliado en esta parte, porque Rusia es la otra parte, es como si decir Rusia y Europa, ¿no? Entonces tiene esa parte donde pueden balancear. Entonces hay esa parte que es diferente complejidad de la que se tiene con China y Estados Unidos. Ok, te agradezco mucho tu participación y tu apoyo, querido Javier. Esperamos poder contar con tu presencia en un próximo programa. No, pues para mí siempre es una gran satisfacción dirigirme a ti y a los compatriotas en Bolivia, a mandarles un gran abrazo y por favor no salgan de su casa, ayudemos con esta pandemia, que este es un trabajo de todos, o sea, no es del gobierno, no es de las autoridades, es un trabajo de cada uno de nosotros. Mil gracias. La libertad sin democracia no existe. Y la democracia sin un pueblo educado es imposible. Haz respetar tu voto.